Saberes y pensamiento científico. Énfasis en matemáticas. Segundo grado. Trimestre 1. Video académico. Criterios de divisibilidad y números primos en el cálculo del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo. ¿Existe alguna manera de saber si un número es divisible entre otro sin necesidad de efectuar la operación? ¿Y cómo se puede aplicar ese conocimiento para calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades? Los criterios de divisibilidad son pautas que permiten saber rápidamente si un número se puede dividir entre otro, cuyo residuo sea cero, y sin tener que hacer la división. Ayudan a simplificar fracciones y hacen más sencillo el procedimiento para encontrar el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. Para comprender mejor los criterios de divisibilidad, entendamos algunos conceptos básicos. Un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. Un número primo es un número entero positivo que solo tiene como divisores al 1 y a sí mismo. Un número unitario solo tiene un divisor, el 1. Un múltiplo es el producto obtenido de la multiplicación de un número por otro número del conjunto de los números naturales que van del 1 al infinito. Y un divisor es un número que está contenido en otro, un número exacto de veces, por lo que, al efectuar la división de estos, el residuo es 0. Los criterios de divisibilidad son los siguientes. Un número es divisible entre 10 cuando termina en 0. Un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en cifra par. Un número es divisible entre 3 cuando la suma de los valores absolutos de sus cifras es un múltiplo de 3. Un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son ceros o si estas forman un múltiplo de 4. Un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Un número es divisible entre 6 si cumple dos condiciones, si termina en 0 o número par y si la suma de los valores absolutos de sus cifras forman un múltiplo de 3. Un número es divisible entre 7 cuando se separa la última de sus cifras y se multiplica por 2. Después, se resta este producto de las cifras que quedaron, sin tomar en cuenta la última cifra, y si el resultado es un múltiplo de 7 o 0. Un número es divisible entre 8 si sus tres últimas cifras son ceros o múltiplos de 8. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras forma un múltiplo de 9. Un número es divisible entre 11 si la diferencia entre la suma de sus cifras del lugar impar y la suma de las cifras del lugar par da 0 o múltiplo de 11. Conozcamos más sobre los números primos y la manera de obtenerlos a partir de la criba de Eratóstenes. Primero, se enlistan los números del 1 al 100. Se tacha el número 1. Se tachan los múltiplos del 2 menos el 2. Se tachan los múltiplos del 3 menos el 3. Se tachan los múltiplos del 5 menos el 5. Se tachan los múltiplos de 7 menos el 7. Y los números que quedan sin tachar son los números primos. Conocer los números primos se aplica para calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades. El máximo común divisor es el mayor número que divide a dos o más números dados sin que haya un residuo. Por ejemplo, los divisores de los números 8, 16 y 24 son los siguientes. Como se puede observar, el número más grande que divide exactamente a estos números es el 8. Por lo tanto, el máximo común divisor de 8, 16 y 24 es 8. Lo anterior se puede encontrar también a través de una tabla de descomposición en factores primos, con lo que se puede comprobar que el máximo común divisor de estos tres números es 8. Por otro lado, el mínimo común múltiplo es el menor número que es múltiplo de 2 o más números dados. Analicemos el siguiente ejemplo con los múltiplos de los números 8, 16 y 24. Estos números tienen múltiplos en común, el 48 y el 96, y si se continúa buscando múltiplos, más aparecerán. Sin embargo, el múltiplo más pequeño que los tres comparten es el 48. Por eso este número es el mínimo común múltiplo.
Usemos de nuevo una tabla de descomposición en factores primos para resolver más rápido aplicando los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad nos permiten conocer de manera rápida si un número es divisible entre otro sin necesidad de hacer la división. Los siguientes contenidos favorecerán la comprensión de los criterios de divisibilidad y números primos en el cálculo del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo. Suma y resta de fracciones aplicando el común denominador. Descomposición factorial. Y divisores de un número determinado.